La música mexicana, incluidos claro sus autores, son mucho más populares de lo que te puedes imaginar. Y te lo digo no solo como mexicanos, sino el impacto que tienen en Latinoamérica, en donde hay estaciones de radio que pasan diariamente y 24 horas exclusivamente música mexicana. No podrías creerlo. Hablemos de uno de los más grandes exponentes cuando hablamos acerca de autoría, Álvaro Carrillo. Para hablar al respecto, Sergio Gutiérrez, este viernes con nosotros. Estimado Alfredo, qué gusto saludarte. Compañero? Muy bien, muy contento ya cerrando la semana. Ánimo. Muchas ¿Qué nos gracias. tienes? Pues con Don gusto, Álvaro. gusto. Con don Álvaro Carrillo, San Álvaro Carrillo, que le llaman muchos, casi. Es que es un gran compositor, un gran autor. Y bueno, cada año Oaxaca le rinde homenaje a su autor y compositor más universal. Y aunque han pasado prácticamente 5 décadas de su muerte, desde luego sus canciones, su inspiración, la bohemia que siempre traía Álvaro Carrillo consigo, están más presentes que nunca y por supuesto continúan en el gusto de los mexicanos, de los latinoamericanos. Quiero felicitarte también porque me he enterado de que ha sido grabada tu canción La Mentira por ese señor de la canción que es Frank Sinatra. Esa es la mayor felicidad que he tenido en estos días. Bueno, pues ya tengo el disco. Ya lo tienes. Ya lo tengo, dura 5 minutos aproximadamente. 5 minutos. Va a ser una orquestación preciosa y en la voz de ese señor pues va a ser un éxito mundial. Grabación fabulosa. Le está contando David Reynoso, Alfredo, que Frank Sinatra le va a grabar una de sus canciones, Yellow Days. Así que el que es de La Mentira o Se Te Olvida, como se le conoce aquí en México, y pues es una maravilla porque vamos, ¿quién no ha interpretado a Álvaro Carrillo? Frank Sinatra, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Pepe Jara, el trovador solitario, Marco Antonio Muñiz. Es que es un compositor sumamente interpretado y ahí está, forma parte del gusto del público y sus canciones están entre nosotros de alguna manera u otra. Y ¿sabes qué es interesante? Que de los cantantes, de las grandes voces que mencionas, con uno hubiera sido suficiente. En el momento en que tuvieron cada uno de ellos. Los más recientes, Alejandro Fernández, Luis Miguel, que tenían adaptaciones maravillosas con esas voces que tienen, pero The Voice, Frank Sinatra, sí, la verdad es que tenemos que decirlo, por la proyección internacional era punto y aparte. Claro, y ahí justamente estamos escuchando de fondo esta pieza extraordinaria, Yellow Days, que graba Frank Sinatra. Y ahí está para la inmortalidad, ahí está la inspiración de Álvaro Carrillo. Él hace aproximadamente, Alfredo, unas 500 canciones, nada más y nada menos. Nada más. Nada más. Y pues todas estas canciones forman parte del gusto, como ya lo decíamos, de los mexicanos, de los latinoamericanos. Pensamos en Sabor a Mí, tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde luego también El Andariego, Cómo se lleva un lunar, Luz de Luna, un poco más, y a lo mejor nos comprendemos luego, Sabrá Dios, son muchas piezas. De hecho, Sabor a Mí es el título de aquella película biográfica que hace José José con Angélica Aragón y que desde luego recuerda la vida del gran Álvaro Carrillo Alarcón, este hombre que nació en San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, en 1919, estudió la carrera de agronomía en la mítica Escuela de Chapingo, pero encontró la pasión de su vida en la música, en la poesía, en la guitarra. Desde joven siempre traía historias en la mente, las anotaba en la palma de su mano, en sus cuadernos, en esos trozos de papel que nunca faltan. Y de hecho, siendo estudiante de Chapingo, creó uno de sus primeros temas, que fue Celia. Y en todas sus canciones, Alfredo, él dejó huella de sus andanzas. Por ejemplo, El Andariego, aquella pieza tan extraordinaria, está dedicada a uno de sus hijos, a un hijo que perdió, y ahí, al pie de su tumba, le dice: perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón. Wow. Y le decía yo a su hijo, a Mario Carrillo Inchaustegui, además de cantante, compositor, promotor de la obra de su padre, si hay todavía algo que no se sabe de Álvaro Carrillo, ¿qué no se ha dicho de este gran compositor? Y efectivamente hay algo muy interesante que no se conoce y que ahora vamos a conocer sobre este gran compositor mexicano. Fíjate, Sergio, que hay algo de lo que prácticamente no se ha hablado de Álvaro Carrillo. Es que mi padre aspiraba como compositor a entrar a la música culta. Fíjate que él tenía una de sus últimas obras, se llama Noches de Navidad,
basada en un cuento corto de Christian Andersen. Y es una sinfonía, no sabemos todavía si ya estaba conclusa, pero lo que sí es que mi padre aspiraba a eso. También tiene un vals Lulú que se grabó, que él lo grabó dirigiendo un pequeño cuarteto de cuerdas. Por supuesto que es una de las cosas que vamos a sacar como familia en este año. Que esa es una cosa que se desconoce mucho, que finalmente Álvaro Carrillo incursionó también en este tipo de música. Después de 500 composiciones, imagínate, era obvio que quería aspirar a algo más como compositor. Y nunca lo hubieras pensado con una persona que, como decías, había estudiado agronomía, era al principio aficionado, empezó a dedicarse no solo a la guitarra y la composición, una vida bohemia. No, él entendía, él era artista y quería hacer cosas diferentes también. Indudablemente, indudablemente. Siempre trae esas historias en su cabeza. Decía Mario Carrillo que su papá, recuerda a su papá en un rincón de su casa con su guitarra, encendía la grabadora de cinta y empezaba a unir las letras con la guitarra, con la música, y así le iba dando forma Álvaro Carrillo a sus canciones. Precisamente Mario Carrillo, su hermano Álvaro, son fieles promotores de la obra de su papá. No hay un solo año que no organicen conciertos, conservatorios, conferencias para recordar su vida y su obra. Precisamente el año pasado, apenas en noviembre, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el empresario Carlos Slim inauguraron el Centro Cultural Álvaro Carrillo, y este año están preparando un homenaje muy especial allí en el Congreso de Oaxaca, desde luego para inmortalizar a este compositor y autor tan celebrado y tan reconocido. Vamos a escuchar y ver a Mario Carrillo Inchaustegui. Hace 54 años mi papá nos demostró que se volvió eterno, es decir, con su partida nos demostró que todas sus canciones siguen estando presentes. Hasta el día de hoy no dejan de interpretarse, los cantantes, la gente siempre lo pide y para nosotros por eso lo celebramos. Sí tenemos varios proyectos, pero el más importante de este año es... En la legislatura pasada del Congreso se autorizó un decreto para colocar en letras de oro en el muro de honor del Congreso el nombre de mi padre. Para nosotros esto es muy importante que se concrete y estamos impulsando en esta 55 legislatura para que se haga realidad. Fíjate que va a ser el primer compositor en todo México que tenga el honor de estar con las letras de oro en el muro, y eso es algo súper importante. Pues será un homenaje, estimado Alfredo, muy merecido. Hay un proyecto también de que San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, se le añada San Juan Cacahuatepec de Álvaro Carrillo. Creo que es muy justo que lo haga Oaxaca, que lo haga México, porque es un compositor muy celebrado. Cuando pensamos en México, en su música, en la música popular, de inmediato nos viene Álvaro Carrillo. Por supuesto, también de inmediato nos viene Agustín Lara, Consuelo Velázquez, María Grieber. Pero estos compositores quedaron ahí en la memoria de los latinoamericanos, de los mexicanos, y con este tipo de iniciativas, pues es una forma de, desde luego, de conservar su memoria, su trabajo, y desde luego que las nuevas generaciones se sigan enamorando, sigan disfrutando, sigan gozando estas piezas que sin lugar a dudas pasarán, como dice la canción, pasarán más de 1000 años, muchos más, y ahí seguirá la obra de estos grandes artistas. Sí, señor, el legado del maestro Carrillo. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias. Vámonos con más México Vive.